Políticamente Incorrecto es presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Bueno, hoy vamos a hablar de uno de los temas más delicados, más difíciles, más complejos que hemos tenido en los últimos años. El juzgamiento del caso Curuguatú. Es un tema complejo porque es un juicio que duró casi un año y sobre todo porque es un hecho cruento que tuvo consecuencias políticas y eso ha hecho que se tomaran posiciones muy radicales con relación a lo que pasó y sobre todo con relación a la investigación que hizo el Ministerio Público y a la condena a la que se llegó en primera instancia. De alguna manera, y esto es así para decirlo en términos muy burdos, quienes están convencidos o dicen estar convencidos de la absoluta inocencia de los campesinos condenados, también sospechan que si se mantiene la hipótesis de la inocencia, también se confirma la tesis de que esto fue un complot para derribar al gobierno de Fernando Lugo. Hay mucho de eso. En contrapartida, la gente que está convencida de que ellos son culpables, también creen que si se demuestra la culpabilidad y son condenados, también se podría estar confirmando que había un plan de la izquierda más radical para incurrir en hechos de violencia. Entonces, detrás de estas hipótesis que son ideológicas, que están fuertemente ideologizadas y que son políticas, se fueron sumando una serie de versiones falsas, medias verdades, a veces declaraciones que no se hicieron, pero que empezaron a repetirse. Al final la gente creyó que sí se dijo. Se ensució mucho. Es un tema delicado. ¿Por qué? Son 17 muertes. ¿Por qué? Porque pone en tela de juicio la posibilidad de que la justicia pueda conseguir discernir qué pasó en una situación tan engorrosa como esta. Hoy estamos nosotros para hacer las preguntas de las principales dudas que tiene la gente sobre cómo se llegó a la conclusión que tuvo el Ministerio Público primero para acusar y que luego sirvió de base para la condena que dio la justicia. Están con nosotros el fiscal Nelson Ruiz. ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo estás? Gracias. Buenas noches, Luis. Muchas gracias a vos por la invitación y saludo a la teleaudiencia. Y estoy con la fiscal Liliana Alcaraz. Hola, Liliana. Gracias por venir. Mucho gusto. Encantada de estar en tu programa. Buenas noches a la audiencia. Bueno, voy a arrancar rápidamente con la primera pregunta que ya habrán respondido muchas veces, pero vamos a empezar desde el vamos para ir aclarando todo esto. Lo primero que todo el mundo insiste, se juzgó la muerte de 6 policías y no se investigó la muerte de 11 campesinos. ¿Eso es así? No, eso es falso, Luis. Durante la investigación, el Ministerio Público sostuvo una serie de hipótesis que luego, a medida que va avanzando la misma, a través de los medios de información, de los medios diversos medios de obtención de información que tiene, se va formulando una teoría. Y es la teoría que desarrolla en la acusación y luego que es probada en el juicio oral y público. En el caso concreto, con relación a la muerte de los campesinos, efectivamente el Ministerio Público ha investigado la muerte de los campesinos y eso se ha revelado también según los fundamentos que hemos escuchado de la sentencia. Los campesinos fallecieron como consecuencia de una reacción legítima de la policía al ver ejecutado un mandamiento de allanamiento y en respuesta al mismo fueron atacados en primera instancia por los campesinos. Entonces, en ese procedimiento que se desarrolló el 15 de junio del año 2012, los campesinos disparan hacia el jefe del procedimiento, que es el comisario Herben Lovera y su equipo, y luego los antimotines estaban desarmados, pasa el grupo táctico hacia adelante y hace una reacción efectuando disparos para repeler esa acción de parte de los campesinos, justamente porque la mayoría de la policía, la mayoría de los policías estaban desarmados. Los que estaban en conversación con los campesinos. Sí. Digamos, en el centro, en el escenario más importante. Sí, en la primera línea. Correcto. Entonces, los 11 campesinos mueren
por los disparos que hace la policía que estaba detrás. Sí, eso el Ministerio Público nunca negó, al contrario, ha expuesto en su teoría justamente de que a qué se debió la circunstancia de que los policías atacaron finalmente con disparos de sus armas reglamentarias propiamente a los campesinos, y es en reacción a esta acción que ya acaba de describir la doctora Alcaraz. Pero también, y sin salir del punto, Luis, los que de algún modo fungen de detractores de la teoría del Ministerio Público hacen alusión también, respecto al punto que vos señalabas, de que durante la etapa investigativa solamente se le tomó declaración a los oficiales de policía, sí. Prácticamente a particulares no se le tomó declaración, y mucho menos a los campesinos, decían. Sí. Pero hay que explicar al respecto lo siguiente, Luis. Todas las personas, todos los campesinos que se hallaban de manera irregular, de manera ilegítima en ese predio, estaban siendo sospechados de la comisión de hechos punibles, cuanto menos de invasión de inmueble ajeno y asociación criminal. De hecho, algunos fueron condenados por esos tipos penales solamente. Entonces, en ese contexto, el Ministerio Público no puede llamarle a prestar declaración testimonial propiamente, porque técnicamente es incorrecto. Ellos tienen, al estar sospechados de cometer hechos punibles, deben prestar declaración indagatoria, pero es un derecho que le asiste, y también ahí pueden expresar todo lo que deseen respecto a las circunstancias del hecho o a su responsabilidad en su caso. Ellos no optaron por hacer uso de ese derecho, Luis, o sea, ni en la Fiscalía, ni en el juicio, en las dos oportunidades que se le dio. ¿Ninguno declaró? No, ninguno declaró. Ninguno de los campesinos que tuvieron allí presente, ninguno declaró. En el juicio no, que es la etapa procesal donde realmente corresponde, donde se producen las pruebas, y es donde realmente el tribunal tiene la posibilidad de inmediatez respecto a lo que se dice. Vamos a llegar después al tema de qué dijeron o no dijeron los campesinos, pero tenemos entonces 11 campesinos muertos. La hipótesis de la Fiscalía es que los 11 mueren por los disparos de la policía que responden al primer ataque, que es en donde muere el jefe de toda la organización, que era Herben Lovera. Así es, Luis. Ok. ¿Los 11 fueron sometidos a autopsia? Fueron sometidos. En realidad hay que aclarar algunos conceptos. La autopsia es un procedimiento determinado según el Código Procesal Penal a los efectos de verificar la causa de muerte. Correcto. La causa de muerte surgió patente desde el inicio del procedimiento. Sí, mueren por disparos. Mueren por disparos. Okay. Lo que se hace es otro procedimiento que es extracción de los proyectiles, y eso se realiza con el equipo forense del Ministerio Público. 7 médicos. Ese es un procedimiento, es un acto de investigación que se llama levantamiento de evidencias. ¿Y a los 11 les retiraron los proyectiles del cuerpo? Efectivamente. ¿Y en los 11 los proyectiles eran proyectiles de las armas que utilizaba la policía? Sí, así se determinó, Luis. Así es, Luis. De los 6 policías que murieron, ¿todos fueron sometidos a también el mismo tipo de autopsia? Estamos en una autopsia de retirarle los proyectiles. Extracción de proyectiles, sí, es un levantamiento de evidencia. ¿Los 6 mueren con qué tipo de...? En su mayoría mueren con proyectiles de munición múltiple. Una vez que el médico forense extrae esas municiones, se somete a peritaje a los efectos de la determinación del tipo de arma y el calibre. Ellos mueren en su mayoría, excepto uno o dos. Uno, como consecuencia de disparos de escopeta. O sea, cuando hablamos de munición múltiple, estamos hablando, porque claro, las escopetas tienen estas balas que se convierten en perdigones o en balines pequeños. Así mismo. Y eso es lo que causó la muerte de 5 de ellos. De 6 policías. De 6 policías, pero además en el cuerpo de uno de ellos fue observado el ingreso de el vestigio, digamos, la herida propiamente, que correspondería a un impacto de proyectil de un arma corta, digamos, una 38, revólver calibre 38, que efectivamente, de acuerdo a los testimonios de los policías, portaba uno de los campesinos que se llevaba enfrente al subcomisario Herben Lovera, y que se trataría de Avelino Espínola. Avelino Espínola, hay que recordar que falleció en ese suceso, y de su poder fue recuperado un arma, el arma esta que estamos haciendo referencia, proveniente además de otro hecho punible, porque este grupo de campesinos había atacado 15 días antes aproximadamente, una caseta de uno de los encargados de Campos Morombi. Lo había sustraído varios objetos, y esa arma también estaba dentro de las evidencias que fueron exhibidas en juicio. Fue reconocida por el anterior dueño como el de su propiedad el día en que se le fue exhibido. ¿Por qué 2 cuerpos de campesinos fueron hallados recién 24 horas después del crimen, al día siguiente? Y fueron hallados
con posterioridad en atención mismo a los accidentes del lugar, que tenía una vegetación bastante espesa. Y realmente esos cuerpos se encontraron al día siguiente, el día 16. Efectivamente fue así. Pero que como quedaron ocultos los cuerpos, no los vieron, por eso quedaron abandonados. Claro, quedaron ocultos. Perdón que quiero abonar un poco respecto a lo que decía la doctora Alcaraz y quiero hacer una aclaración también a la vez. Si bien es cierto, los 3 fiscales que, digamos, tuvimos la designación para intervenir en este juicio, lo hicimos recién en esta etapa procesal, Sí, no sí. obstante, nos hemos munido de la información exacto al respecto, y primero nos señalaban estas circunstancias, segundo, que el trabajo de levantamiento de evidencia realmente fue un trabajo sumamente arduo. La mayor cantidad de evidencia se levantó el día 15, que fue el día 15 de junio de 2012, en que acaeció la muerte, el día de la matanza, por llamarlo así, ¿verdad? Sí. El 92% de las evidencias Eso ocurrió que fueron más o menos a las 8 de la mañana. Creo. Claro, 8 y pico de la mañana. El trabajo concluyó ese día entre las 5 pasaditos de la tarde, ya casi entrada la noche, y obviamente en esas circunstancias tenían que parar de hacer el trabajo para volver a reorganizarse al día siguiente. Quiere decir que estos 2 cuerpos que estaban lejos del lugar en donde se produjo la mayor y cantidad estaban de a muertes. unos 30 metros No, aproximadamente, lejos. Luis. Ah. No estaban demasiado retirados, pero estaban aproximadamente a unos 30 metros más o menos. De todos modos, en las varias fotografías que fueron exhibidas por medios de prensa, se puede observar de que muchos de los campesinos inclusive se hallaban a una distancia de 20, algunos 15, 20 y pico metros del lugar donde nosotros llamamos el punto cero, donde se produjo el conflicto, del lugar donde estaban los policías, ¿verdad? Esto es posible que no haya sido advertido en su momento por los intervinientes, la gente criminalística, el personal de la fiscalía que se hallaba levantando evidencias, y al día siguiente, donde ocurre el levantamiento de otras evidencias y también estos dos cuerpos, justamente nos señalaban los intervinientes en ese momento de que lo que se estaba haciendo era reorganizarse nuevamente con la gente criminalística y todos los profesionales científicos, etcétera, para volver a incursionar en ese campo. Y eso demandó un poquitito de tiempo. Además, que no hay que perder de vista, Luis, de que muchos de los campesinos que se encontraban en ese lugar y que no resultaron aprendidos se hallaban armados. Entonces la posibilidad era bastante cierta de que vuelva a ocurrir, claro, de que se vuelva a repetir. Entonces en ese interín me había comentado el doctor Jalil Rachid de que a la media mañana aproximadamente ellos reciben la información de que curiosos ya se encontraron, terceras personas no afectadas a la investigación, en un centenar de personas, fueron a pisotear la escena del crimen, recorriendo el lugar, etcétera, y encontraron estos dos cuerpos, se le da aviso y ahí ellos hacen presencia en el lugar, ¿verdad? Ahora, quiero ir a eso que es muy importante, ¿verdad? 24 horas después de ocurrido el crimen, o menos incluso, ¿verdad? Entran como 100 personas al lugar donde ocurrió el asesinato. Ahí estaban periodistas, estaban políticos, hay una versión de un político que retiró una de las armas. O sea, se contaminó por completo el escenario del crimen. Sí, se contaminó, y sí, el escenario propiamente, había policías, Luis, había policías, pero no en la cantidad suficiente en ese momento, y era prácticamente incontrolable, porque señalaba a mí al menos el fiscal interviniente, que dicho sea de paso, ese día 16 propiamente todavía no tenía designación para intervenir, solamente se fue para coadyuvar con la colega, de que había más del centenar de personas, ingresaban de todos los ángulos y bueno, a lo mejor fue una situación casi incontrolable en ese momento, pero sí ocurrió esa circunstancia. Sin entrar en quién tiene la culpa que hayan entrado más de 100 personas, la pregunta es, entraron más de 100 personas en el lugar donde ocurrió el crimen. ¿Qué tanto perjudicó eso en la investigación? Porque caramba, estamos hablando de 100 personas tocando, subiendo, bajando, ahí, o sea, después de toda esa gente que entró ahí, no te podía servir ya el escenario. Supongo que las evidencias que podías encontrar no podías saber si la metieron ellos. Pero quiero hacer énfasis, Luis, en lo que te señalaba con anterioridad. Más del 90% de las evidencias que fueron levantadas y que finalmente a nosotros nos resultaron útiles y pertinentes para reconstruir la verdad histórica, se tomaron ese día. Se tomaron el día 15. Antes de la incursión de estas 100 personas. Correcto. Entonces, el día 16, en que ocurrieron estas circunstancias que vos señalás, incluso hay imágenes que se estaban pasando en otros medios prensa televisiva, donde se nota que uno de ellos, que dicho sea de paso fue procesado también por este hecho, por frustración de la persecución penal,
había tomado un arma que se hallaba debajo de uno de los cuerpos, Sí. le entrega a una tercera persona y esa tercera persona iba arroja a una distancia, digamos, a una distancia lejana ya del... Esa del- arma nunca más se encontró. Eso sí se volvió a recuperar, Luis. ¿Y qué arma Y era? hubieron varias armas largas eran, Luis. Armas largas. Todas las armas que fueron exhibidas ahí, excepto la 38, las que fueron exhibidas en el juicio y que fueron ofrecidas convenientemente como evidencia, fueron presentadas en el juicio. Y este es un punto importante, Luis. El Ministerio Público nunca ha hecho alusión a que esas armas que han sido presentadas como evidencia ahí hayan sido las utilizadas, ya sea por Villalba o Olmedo, que fueron condenados por homicidio consumado, al momento de ejecutar al subcomisario Herben Lovera. Es importante hacer esta distinción Ya, también. voy a entrar enseguida ahí. ¿Cuánto me queda? ¿Te voy a hacer el corte? Ahora voy a hacer el corte y después la pregunta que todos están haciendo. Si el 70-80% de las evidencias se obtuvieron ese mismo día, el día que ocurrió la matanza, ¿por qué tan pocas armas? Me vas a contestar después de la pausa. Ya volvemos. Bueno, seguimos nosotros, reitero, estamos con Nelson Ruiz y con Liliana Alcaraz, fiscales, dos de los fiscales que estuvieron en el caso Curuguatú. Antes que nada le tengo que agradecer a la gente de Tigo, que ustedes saben nos siguen apoyando. Navegá a máxima velocidad, estés donde estés. Conseguí hoy mismo tu chip 4G totalmente gratis en cualquier sucursal Tigo y empezá a vivir la experiencia 4G LTE de Tigo con la red más grande y poderosa del país. En Tigo, el centro sos vos. Bueno, Liliana, decían ustedes que la mayor parte de los elementos que se utilizaron de prueba se obtuvieron el mismo día de la matanza, ¿verdad? Entonces, si ese día se recogió la mayor cantidad de elementos, tenemos 6 policías muertos, Sí. todos muertos con, digamos, esquirlas de escopeta. Es Así decir, mismo. ¿por qué esas escopetas no aparecieron? O sea, ¿por qué tan pocas armas son las que obtuvieron? Si los campesinos estaban todos armados, ¿por qué tan pocas armas son las que se obtuvieron para el juicio? Y Luis, la respuesta es bastante sencilla, porque la mayoría huyó del lugar con sus armas. Tenemos que tener en cuenta que tenemos pendiente alrededor de 54 órdenes de captura. Y en el momento hay que destacar algo principal o primordial para el Ministerio Público, es que Rubén Villalba, al momento del hecho, huyó y fue detenido luego de prácticamente casi 2 meses de tiempo. Entonces, esa es la razón por la cual no contamos con la mayoría de las armas utilizadas en el día del A ver, él se fue hecho. con el arma que él tenía. Efectivamente. Yo entiendo, después vamos a hablar después del tema de cómo se prueba que Rubén Villalba mató a Sí. Herben Lovera si no está el arma. Pero, a ver, yo tengo que suponer que los 11 campesinos que cayeron, dentro de la hipótesis de la Fiscalía, están entre los que abrieron fuego contra la policía. O sea, cuando la policía se defiende, obviamente dispara a quienes están disparando. Sí. Entonces, si los 11 caen ahí, ¿dónde están las armas de esos 11? No, vamos a aclarar algún punto. En realidad, 2 fueron condenados, porque vamos a hablar ya de una sentencia definitiva, expedida a través del Tribunal de Sentencia. 2 personas fueron condenadas por homicidio consumado y 2 de ellas por tentativa de homicidio. Las mujeres, el Ministerio Público sostuvo que eran cómplices de la tentativa y en ningún momento el Ministerio Público sostuvo que estas mujeres efectuaron disparos. No, está. Vamos a ir después a las condenas. Yo Sí. entiendo eso. Entiendo que solamente 2, digamos, la Fiscalía dice, nosotros podemos probar que estos 2 dispararon y mataron a sí. esta persona. Pero los 11 campesinos que caen muertos, se supone que caen muertos en una refriega. Tengo que entender que ellos estaban armados. ¿Dónde están las armas de esos 11 campesinos? Bueno, el escenario en sí fue el siguiente, Luis. En el punto 0, donde se produce el encuentro entre Herben Lovera, sus subordinados y los campesinos, ellos hacen una formación en U. La famosa formación en U a la que hacemos referencia nosotros. Pero en la primera línea se ubican 6 campesinos, entre los cuales, de acuerdo a la descripción de los testigos, a los dichos de los testigos, 3 de ellos se encontraban armados: Rubén Villalba, Luis Olmedo y Avelino Espínola. Ahí tenemos 3 personas que no fueron Que en no ese están momento entre los identificadas, muertos.
Sí, pero en realidad no sabemos si están o no entre los muertos, entre las personas muertas, pero lo que sí sabemos era que estas personas no poseían armas. No Uno tenía un machete, otro tenía una foiza, había otra persona que estaba detrás que estaba desarmada, y había entre ellos varias personas que realmente no contaban con armas de fuego propiamente, pero en su mayoría los que estaban en la segunda línea sí portaban armas de fuego. Cuando se produce la refriega, y eso es lo que nosotros sostenemos, de que los testigos dicen más de 30 hombres armados existían en ese lugar. Lo primero que se trata de hacer siempre es esconder la evidencia, llevarse consigo las evidencias, que fue lo que quisieron hacer estas personas, como pudiste ver vos, que se trataban a lo mejor de personas hasta que no estaban preparadas, ni que sabían lo que venían, que contaminaron la escena. Lo primero que hicieron fue apoderarse de las armas y tratar de esconder las armas. Nosotros entendemos que esto ocurrió en este suceso, de que ello ocurrió, este fenómeno ocurrió también en ese suceso, por eso es que no pudimos contar con mayor cantidad de armas de fuego, ¿verdad? ¿Cuántas son las que finalmente se encontraron? 6 creo que armas largas y un arma corta. Esas fueron las armas. Ninguna de las 6 son las que produjeron las muertes de los 6 policías. Y nosotros por lo menos no hemos sostenido eso. Claro, Luis. porque creo que en el caso de las esquirlas que quedan de una escopeta no es lo mismo que el de un revólver, Correcto. en donde te queda la diferente, marca del sí. arma que disparó. Así mismo. Correcto. O sea, es imposible saber si esas son las escopetas con las que mataron a los policías. Claro, porque además hay que tener en cuenta que se hizo una pericia balística respecto de esas armas y ¿Fueron la disparadas pericia esas? concluye de que 5 de ellas son aptas para realizar disparos. Lo que no concluye es que hayan disparado efectivamente esas armas. ¿Que eso qué quiere decir? ¿Que no fueron disparadas? Y claro, por lo menos no podemos sostener de que esas fueron las armas que fueron disparadas contra la humanidad del comisario Erben Lovera. Nosotros no investigamos la conducta de las personas que perecieron, digamos, Claro. porque eso es ilógico. Entiendo, pero lo de Erben, digamos, que vamos a hablar enseguida, Sí. que, donde están, digamos, 2 que son los que, según la hipótesis de la fiscalía, que ha sido aceptado por el tribunal y de hecho lo condenaron, son los que lo matan. Pero nosotros tenemos 5 policías más muertos, ¿verdad? Sí. Ok, estos 5 policías muertos, no sabemos con qué armas les dispararon, o sea, no Sí son sabemos. estas armas. Sí sabemos. No, ojo. Conocemos el tipo de arma. Ah, El tipo de arma, y en el caso del comisario Erben Lovera se precisó inclusive el calibre del arma de escopeta. Claro, ¿verdad? claro. Y las características de esa arma, que es un arma de munición múltiple conforme a las evidencias que fueron extraídas. Eso tenemos. Y también respecto de los demás policías que fallecieron. Solamente uno, por eso hacía la referencia a entonces solamente uno, en uno de los cuerpos fue verificado Claro. un disparo de arma no proveniente Pero de a lo que escopeta. quiero decir, desaparecieron las armas. En el caso de Erben, de Rubén Villalba y del otro, los 2 que están condenados, hay gente que les vio disparar, por Sí. eso es que ellos Así están mismo. condenados. Pero tenemos que suponer que hay varios campesinos, porque hay otros 5 policías muertos, que eventualmente dispararon Pudieron y haber los disparado. mataron y que hoy quedan impunes. Correcto, Porque no hay correcto. forma de probar su responsabilidad. Es así. No podemos decir de manera categórica eso porque ahí quiero ser cauteloso en eso. Hay 54 órdenes de captura pendiente, personas que han sido debidamente identificadas durante la investigación y sobre quienes pesan Órdenes de detención. órdenes de detención. O sea que pueden ser procesados Por después. supuesto. Inclusive por homicidio doloso eventualmente. Podría ser. Ok, quiero ir con el caso Erben Lovera. ¿Cómo no, Luis? ¿De qué muere Erben Lovera? Es el primero que cae, eso es categórico. Categórico, primero vamos a enfatizar 2 hechos bien concretos. Que la policía ingresa en cumplimiento de una orden judicial, primer hecho. Segundo hecho, que lo hace en forma pacífica. Eso fue corroborado por diversos medios de prueba, sean testificales, se vieron imágenes de conversaciones del subcomisario Lovera, que era el encargado de un grupo en coordinación del trabajo con el comisario Gamarra, que dirigía otro grupo hacia la entrada del sur, donde se dejaba claramente que el ingreso tenía que ser pacífico y que en caso de ser necesario se utilizarían balines de goma y gases lacrimógenos. Eso quiero que quede bien claro, que el ingreso de la policía fue pacífico y en cumplimiento de una orden judicial. Ahora bien, ingresa la policía, ingresa Erben Lovera hacia una zona X, donde nosotros denominamos la zona 0, donde la vegetación es accidentada. Ellos quedan
rodeados por una serie, por gran cantidad de campesinos que les apuntan, y estas personas estaban colocadas en forma de U. Por eso es que el Ministerio Público sostiene que ellos ingresaron hasta ese lugar justamente por lo propicio que ofrece la vegetación y los accidentes del terreno a los efectos de realizar la acción que finalmente acaba con la vida de 6 policías. Ingresa el comisario Lovera con las manos en alto y en ese interín es atacado por un campesino con una foiza, y él ingresa diciendo: somos hermanos, queremos hablar, queremos negociar eso de una salida pacífica, hay mujeres, hay niños, y en ese interín es atacado por un campesino con una foiza. Él se defiende de la misma, en otro momento se acerca otro, le pretende extraer el arma que tenía dentro de su chaleco, y ahí es donde Rubén Villalba y Luis Olmedo efectúan disparos. Él estaba con un chaleco antibalas. Efectivamente, pero ¿Dónde le pegan? Al costado y en la parte de atrás. Y hay que... altura de la nuca, él levanta el brazo para defenderse de la foiza. Para defenderse, exactamente. Sí. Y hay que le pegan el descubierto. costado donde está descubierto Exacto. el chaleco. Así mismo. ¿Y cómo saben que quien disparó y quien estaba ahí era Por la posición Villalba? que tenía Rubén Villalba el día de los hechos, según los testigos presenciales. ¿Quiénes son los testigos? Los testigos presenciales son en su mayoría gente de la GEO, que acompañaban al subcomisario Lovera en la incursión. En Son la policías. posición inmediatamente, digamos, una distancia más cercana de Erwin Lovera. Son los que estaban más cerca de él. Los que estaban más cerca y los que pudieron haber observado con mayor precisión. Por eso es que nosotros en la jerga jurídica, digamos, a esto lo llamamos testigos calificados, ¿verdad? Estuvieron presentes, pudieron haber visto, pudieron oír todo lo acontecido. ¿Cuántos son? Y, son como 10. Son como 10 testigos. 8 de ellos dieron características físicas de Rubén Villalba y su vestimenta y otros datos más. Y 4 de entre estos 8 policías, 4 dijeron de manera categórica: este era Rubén Villalba. Y acá hay que hacer una precisión. El comisario Miguel Anoni, uno de los 4 que lo identificó correctamente, él había dicho que incursionó en esa zona en 2 ocasiones con anterioridad al día 15, que fue el día de la masacre. Sí, y que él habló conversó Villalba personalmente con él, por lo tanto ya lo conocía. Los demás también, inclusive Tomen aclaró, nosotros teníamos fotografía de él porque ya había empezado a encontrar una orden de captura y teníamos fotografía de él, y la persona que estaba a la derecha era Rubén Villalba. Pero Anoni no dijo que cayó, él se tira al piso y que no veía prácticamente nada porque había una vegetación muy alta. No, hay que aclarar esto, Luis. Lo que dijo Anoni fue: lo primero que acabo de señalar, reconoció a Villalba como la persona que estaba vestida de camisa roja. Pongamos esta característica para guiarnos por este elemento. Los 8 testigos a los que hago referencia señalaron de que el que estaba a la derecha del subcomisario Erwin Lovera, vestido de camisa roja, y portaba una escopeta, fue el que efectuó el primer disparo. Pero ellos le vieron disparar a él. Sí, claro, los 8 testigos lo vieron disparar a Villalba. Lo que pasa es que 4 de ellos son los que le conocían ya a Rubén Villalba y pudieron decir, entre ellos Freddy Toledo, César Medina, Miguel Anoni, no recuerdo otro nombre, pero estoy mencionando testigos que sí dijeron en el juicio: el que estaba a la derecha y vestido de camisa roja era Rubén Villalba. Lo que ocurrió, respecto a lo que vos señalás, Luis, es de que fue atacado también el comisario Miguel Anoni. Sí. Y en ese ataque que él recibe, correcto, ¿verdad? Pero él lo que señala es que al momento de producirse el primer disparo, él giró para dar unas instrucciones a sus subordinados, y en ese momento se produce el primer disparo. ¿Me entendés lo que te digo? O sea, él no vio el momento exacto en que se produce el primer disparo, pero sí reconoce a Rubén Villalba como el de camisa roja que se encontraba a la derecha. Entonces está, de algún modo, Luis, cotejado o concatenado con los demás testimonios otra vez que coinciden en estas circunstancias. ¿Solamente policías son los testigos que dicen haber visto a Villalba ahí?
Son todos policías. Es que eran Sí, los sí. intervinientes del procedimiento. Pero también se tomó declaración a otras personas que estaban ahí, por ejemplo, representantes de derechos humanos, funcionarios ¿Y alguien del vio a ministerio. Villalba? No, lo que pasa es que ellos quedaron a una distancia bastante importante de ese lugar. ¿Y los campesinos que estaban ahí, ninguno declaró? No. Por eso te decía al principio, Luis, no declararon ellos porque ellos hicieron uso del derecho de abstenerse de prestar declaración. Ellos tenían que prestar declaración. Y durante la juicio presentación tampoco. de la defensa, en el juicio tampoco. Tampoco. O sea, nunca hubo una declaración Que rebata esta contradijera circunstancia. esta No, versión de ningún no, testigo. Que desacredite esta, no hubo. Ninguna. O Ni sea, una. porque la defensa pudo haber presentado a otros campesinos que estuvieran ahí que dijeran, no, mentira, Villalba no estaba ahí, no lo vi. Ellos ensayaron una suerte de teoría para tratar de desvirtuar, desacreditar la del Ministerio Público, pero ya en los alegatos finales, haciendo alusión que supuestamente la persona que se hallaba ahí en ese lugar, vestido de camisa roja, se trata de otro Rubén Villalba, otra persona también homónimo de Rubén Villalba, creo que se llamaba Freddy Rubén Villalba, y dan que mencionan de que es una característica física, pero esa teoría debe ser probada por ellos, o sea, si la... O sea, eso no se presentó durante el juicio. No se presentó, no hubo testigos que indiquen la persona que se encontraba ahí de camisa roja era fulano de tal. ¿Y esa persona no declaró? No. No hubo, o sea, durante el juicio no hubo, por eso decía, no hubo elementos que Bueno, pero en los desvirtúen alegatos esa- finales. Sí, cuando pero lo que pasa es que los alegatos finales, Luis, se dan al último. No, sí, ya sé, pero cuando se presentan los alegatos finales y el abogado defensor plantea, en realidad se trataba de Juan Pérez. ¿Juan Pérez estaba ahí? No. O sea, Juan Pérez nunca Es vino y más, dijo, yo era el es que más, estaba le ahí. escuché decir a No, uno de los abogados hace poco, Ah. por uno de los medios periodísticos, diciendo de que esa persona incluso no está en el país, buscó refugio, Está buscó asilado. asilo, decía, él está asilado y creo que dio el nombre de un país donde supuestamente estaba. Es incorroborable esa O sea, ¿y circunstancia. quién dice que él estaba ahí? Solamente el abogado defensor en su alegato. Nada más. O sea, no hay Nada un más. testigo O sea, que diga, es ese era fulano. una interpretación, una teoría que solo surge de su alegato, pero no existe ningún fundamento, llámese testigo, ningún elemento de prueba que lo sustente. En la fotografía, Luis, que todos pudimos ver, fue de público conocimiento, una de las fotografías que se toma del punto cero, cuando justamente el de camisa roja levanta, empuña un arma en la mano y apunta hacia la comitiva policial, se observa a la persona vestida exactamente en el lugar donde dijeron los testigos. Camisa roja a la derecha del... ¿Aparece en una subcomisario. foto? Claro, Sí. pero obviamente nosotros no lo conocemos, ni le conocíamos al Rubén Ok, Villalba, pero Luis, esa antes foto del- existe y se Pero lo ve. claro. Y es Villalba. Por eso digo, repito, los testigos aseveran que No, era no, Rubén ya sé, Villalba, ya porque sé, nosotros pero- no lo conocíamos a Rubén No, Villalba antes de este juicio. ya sé. Pero digo, hoy existe esa foto. Por supuesto. Sí. Y en esa foto se exhibida. puede ver que es Villalba. O No, no se ve. Te di a ser bien franco, ¿verdad? Y bien objetivo respecto de esto. La fotografía se tomó a una distancia bastante lejana. Ah, no, Lo que no. sí se puede ver, estas características que estamos señalando, Ya, la vestimenta la coincide, vestimenta roja y pantalón beige, un color claro, etcétera, una persona morena, todo eso, todas esas características coinciden con lo que se ve en esa foto. Tengo que hacer la pausa y después te voy a preguntar, Sí. porque acá lo que muchos alegan es, bueno, pero hay absoluta certeza, porque sabemos que existe, ¿verdad?, una figura constitucional, presunción de inocencia. O sea, Sí. hasta que no se demuestre Eso sin vamos a que aplicar, quede Luis. lugar a dudas de que yo le maté, soy inocente. Lo vamos a hablar enseguida después de la pausa. Bueno, hay muchas preguntas, así que voy a ir rápidamente al tema, Liliana, de cuáles son los otros elementos contra Rubén Villalba, que es el que, digamos, tiene la condena más fuerte, Sí. ¿no? O sea, tenemos testigos, son todos policías. Ahora, ningún campesino habló, ninguno quiso declarar, ni siquiera se presentó para testificar en favor del argumento de la defensa. Sí, Ninguno. Ninguno. No tenemos el arma. No. ¿Qué Concretamente otros el arma elementos de... hay? Porque, digamos, no tiene que quedar duda de que efectivamente fue Rubén Villalba. Sí. Lo estamos, 35 años le estamos dando al hombre. Para el Ministerio Público no quedó duda alguna con respecto a la autoría de Rubén Villalba y Luis Olmedo y de las demás personas. Con relación a lo que me preguntas,
¿Qué elementos? ¿Qué elementos? Tenemos los testimonios. Primero tenemos que aclarar que en nuestro sistema rige la libertad probatoria. No es necesario que yo efectivamente te traiga el arma con el cual se efectuó el disparo para probar un homicidio. Eso es absurdo. Entonces, podemos irnos incluso a un hecho como sería un abuso sexual donde tenés solamente una víctima y con el testimonio de esa víctima probás el caso. En ese sentido, ¿qué es lo que tenía el Ministerio Público para creer lo que sostenían los testigos presenciales, que eran los intervinientes en el procedimiento? Y teníamos una serie de elementos de información que arrojan las pruebas científicas. ¿Cuáles? ¿Como cuáles? En primer lugar, ya mencioné que se extrajo del cuerpo de Erben Lovera las municiones y obedecen a proyección múltiple, escopeta. Ok. La dirección también del disparo. Sí. Trayectoria, sí. Recordemos que los testigos mencionan haber visto a Rubén Villalba disparar con una escopeta. Entonces, de lo que se extrae del cuerpo de Erben Lovera coincide con la versión de los testigos. Primer elemento. Segundo elemento, se hace el trabajo coordinado entre el laboratorio forense del Ministerio Público, criminalística de la policía, balística, y todos también establece a los efectos de establecer no solamente el calibre y el tipo de arma, sino también la trayectoria del proyectil. Todos en su mayoría coinciden, obedecen a la posición que tenía Rubén Villalba al día de los hechos. En cuanto a la posición del disparo, de la persona que efectúa el disparo, la distancia y el accidente del lugar, que se corrobora también con el croquis planimétrico. Más baja. Sí. La víctima sí. La víctima. Sí. O sea, entonces, Rubén, digamos, estaba más alto cuando sí, le dispara, de costado. Y el otro, ¿cómo es? Luis Olmedo. Luis Olmedo. Levemente hacia el frente, levemente hacia el centro. Porque él también dispara, él recibe más de un disparo de escopeta. Exacto. Y eso que acaba de mencionar Luis es un elemento voy interesante. a aclarar, recibe 3 disparos que le producen 10 heridas. Ajá. Con respecto al segundo, bueno, para redondear, tenemos una serie de información que aporta todo lo que es la parte científica, que eso hace creíble lo que manifiestan los testigos presenciales. Con relación a Luis Olmedo, ¿qué es lo que el Ministerio Público sostuvo? Que él efectuó uno de los 3 disparos, porque en realidad tenemos un testigo presencial, Nelson Saracho, que tenemos que aclarar que él aparece haciendo una declaración recién el día del juicio porque él fue herido gravemente y se sometió a varias intervenciones, lo que hizo que el Ministerio Público no contaba con anterioridad la información de su entrevista. Él declara en el juicio y dice claramente, reconoce y señala a Luis Olmedo como otra de las personas que efectúa disparos hacia la humanidad de Erben Lovera. Correcto. Entonces, tenemos un testigo presencial. Además, ¿Dónde estaba? Nelson Saracho, a la derecha de Erben Lovera, un poco, levemente atrás. Y él recibe disparos. Perdón, a la izquierda, perdón. Por eso, ahí termina herido ahí mismo. Sí, él termina herido en ese mismo momento. Perfecto. Y además, en contra del señor Luis Olmedo, tenemos que se hizo la prueba de nitratos y nitritos. Y él, del resultado del mismo, según la explicación dada por la bioquímica en el juicio oral, hay que recordar que en el juicio las partes o los testigos o los órganos de prueba se someten a las reglas del examen y el contraexamen. O sea, todos tenemos oportunidad de hacer preguntas y probar o no nuestra teoría del caso. La bioquímica explica en el juicio que el mismo tenía rastros de plomo en forma de puntos microscópicos y eso deviene, según su explicación, según la conclusión de la bioquímica, obedece a una persona que efectivamente realiza disparos de armas de fuego. Y quiero agregar algo, Luis, otro elemento más que se tuvo en consideración también, porque ayer escuchábamos que en la lectura de la sentencia también hacía referencia y hacía una consideración también el tribunal respecto a esta circunstancia. Rubén Villalba, al ser ubicado y también, cuando se produce su detención, se observa de que él tenía una herida a la altura de la frente, al costado de la cabeza, digamos, por decir así,
y es revisado por un médico y él le explica al médico, siempre los médicos dejan una constancia ahí, el paciente refiere y hace una referencia a lo que el paciente dice, y él hace una referencia de que ese era resultante de un disparo de arma de fuego, un refilón de disparo de arma de fuego, y que se produjo en la refriega con los policías. Esas constancias quedaron también ahí y es un elemento más que refuerza la tesis del Ministerio Público. Ya, ahora, dos cositas que son claves, ¿verdad? La propiedad. Se menciona el tema de invasión de propiedad. En el momento en que ocurre esto, ¿estaba definida la propiedad? Porque hay que recordar que allí teníamos todo un historial de Campos Morumbí, esa era una tierra de la industrial paraguaya que había donado al Estado paraguayo, el Estado paraguayo no inscribió nunca, Campos Morumbí le hace un recurso de usucapión a la industrial paraguaya, porque no puede hacer usucapión contra propiedad pública. En ese momento, ¿de quién era la propiedad? ¿Cuál era la situación jurídica de la tierra? Quiero hacerte referencia a lo siguiente. Antes de que nos despidamos acerca de la propiedad, quiero ser bien clara con relación a la condición que exige el tipo penal de invasión de inmueble ajeno. Y es la de la ajenidad. El mueble tiene que ser ajeno. No es necesario... sea del Estado, o sea de los Riquelme o de la empresa Campos Morumbí, el inmueble era ajeno. Y a los efectos de la aplicación o de la subsunción penal de los hechos, para este artículo 142, la condición es que el inmueble sea ajeno. Y además, con el agravado, porque esto sí es un agravante previsto en el tipo legal de invasión de inmueble ajeno, de que cuando la persona que ingresa a un inmueble ajeno, ya sea individualmente o en concierto con otras personas, y además lo hace clandestinamente o violentamente y con la intención de instalarse en él, de quedarse en ese lugar, de apropiarse de ese lugar propiamente, se agrava la pena, ¿verdad? Y voy a lo que preguntabas con anterioridad y voy a tratar de ser puntual, Luis. La invasión de inmueble se produce no solamente sobre la finca 30 a la que se denomina comúnmente, porque escuchamos tantas veces, y vamos a mencionarlo de ese modo para que puedan entenderla. Sí, Marina Cue, que es la finca número 30 de Coruguate, sino también sobre la finca número 72, que es propiedad de Campos Morumbí, S.A. Oblast N. Riquelme, donde no existe duda respecto a esa propiedad, porque está inscrita su nombre, está escriturada, etcétera, etcétera. Dentro de ese predio ellos ubican, le esperan a los policías, ahí se produce la refriega, y ahí ubican cimbras precarias, que son una especie de barrera o portones, así que para evitar el paso, dos de esos ubican ahí, y hacían presencia armada también en la finca número 72. Si nosotros queremos, cercenar los hechos y simplemente señalar, no, pero ¿para qué voy a entrar en la discusión de la finca 30 de la tierra? Sencillamente probamos con la presencia de ellos en la finca número 72, igual es invasión de inmueble ajeno. Luis, te quiero aclarar lo siguiente. La finca 30 está rodeada de fincas ajenas. Las propiedades están bien individualizadas, la mayoría de ellas eran de Campos Morumbí, y otra hacienda que se encontraba a la izquierda de Marina Cue, creo que era de una propiedad de Hacienda Paraguay. Entonces no había forma de arribar, de llegar hasta aquí, hasta la finca 30. Los campesinos no tenían forma, sino era violentando las demás propiedades que están a su alrededor. Con esas solas circunstancias ya se configura el tipo penal de invasión de inmueble ajeno. Y después la intención de quedarse en él, hemos probado acabadamente con la cantidad de enseres personales, carpas precarias ahí, vehículos inclusive, colchones, etcétera, etcétera. Por más que han tratado de minimizar o de algún modo hasta ridiculizar este tipo de pruebas, pero esos enseres personales que fueron levantados como evidencia y fueron exhibidos en el juicio, lógicamente nos dan la pauta de que la intención de estas personas era quedarse ahí por largo tiempo, ¿verdad? Tengo que hacer una pausa más. Vamos a hablar del caso de las mujeres. Yo escuché el argumento del tribunal y la verdad que suena así como muy agarrado de los pelos. Ellas estaban con sus hijos y por lo tanto quiere decir que eran cómplices y querían darle una sensación de seguridad a la policía como para que cayeran en la trampa. Básicamente eso es lo que, digamos, uno interpretaba de lo que se leyó. Quiero entender mejor esto. Hacemos la pausa, ya volvemos.
Bueno, quiero ir a 3 cuestiones clave. Lo primero, porque yo me estaba olvidando de esto que es muy importante. ¿Por qué se cambia la acusación en pleno juicio y si eso es posible? Porque, es más, hasta ahora se sigue escuchando la famosa grabación. Yo también hablé con Jalil Rachid poco antes de esto. Hay que recordar que ustedes entraron en la última etapa. Y cuando hablamos con Jalil la primera vez, él hablaba de la hipótesis de que esto fue una trampa, una celada, y hablábamos allí de homicidio en grado de tentativa. Y me decía él, en ese momento, estamos hablando en grado de tentativa porque yo no puedo probar que Rubén Villalba le disparó a Herben Lovera. No puedo demostrar eso. Pero sí puedo demostrar de que se prepararon para conseguir este resultado. Hay que hacer una precisión ahí. ¿Cómo es que esto cambia? Porque obviamente cambia radicalmente la cosa. Sí, pero voy a tratar de bajar a un idioma, digamos, a un lenguaje más coloquial para tratar de entender, porque es una cuestión bastante técnica realmente. Y empiezo de la siguiente manera, Luis. El Ministerio Público, respecto a los hechos, a los presupuestos fácticos propiamente, y en cuanto a la conducta que le atribuye a Rubén Villalba y a Luis Olmedo, ya que estás tocando el caso puntual de estas personas, concreto, siempre sostuvo en la acusación, en los alegatos iniciales, inclusive siguiendo el principio de congruencia, porque esto tiene que ser observado siempre. Lo que tiene que mantenerse inalterable siempre son los hechos que han sido fijados para debatir en el juicio, ¿está bien? Siempre el Ministerio Público sostuvo de que Rubén Villalba y Luis Olmedo dispararon contra los policías. Para tener, por cierto, de una calificación a otra, de que el disparo de Rubén Villalba dio contra la humanidad de Herben Lovera, y lo mismo de Luis Olmedo, ese dato es lo que no se precisaba, por eso, pero sí se hacía alusión a que dispararon contra los policías, por lo tanto hubo una representación de ellos al ejecutar ese disparo de querer conseguir el resultado muerte, que es lo que prevé el artículo 105, muerte de otra persona. Eso está inalterable. Lo que ocurre en el juicio, Luis, es que primero concurren personas que no han declarado con anterioridad, como el caso de Nelson Saracho. Bien te explicaba la doctora Liliana qué aconteció respecto de él, y otros testigos fueron más precisos porque esto ocurre casi siempre, Luis, en una investigación en que el testigo va a la fiscalía, y más todavía en casos así muy complejos, donde uno tiene que tomar declaraciones fácilmente 10, 12, 15 en un día y tratar de avanzar. Entonces no dan todos los pormenores o todos los detalles, quizás los datos que tengan en mente, ¿verdad? En ese juicio ocurrió que se introdujeron datos nuevos y además concurrieron personas que antes no habían declarado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, Luis? El tribunal advierte ante la declaración de algunos testigos de que, pero esto están señalando directamente a Rubén Villalba y a Luis Olmedo. Acá podría haber una pequeña variación en la calificación, no así en los hechos, repito, sí en la calificación de la conducta, porque hay que encuadrar bien la conducta del presunto responsable del hecho. Más todavía en una sentencia eso se tiene que plasmar con precisión. Y ahí hace la advertencia a los representantes de la defensa. Está habilitado el tribunal, y esto partió del tribunal propiamente, ¿verdad? No fue una sugerencia del Ministerio Público. Pero la defensa fue comunicada de esto. Claro, sí. fue y aceptó el cambio. Aceptó, y no solamente tiene la potestad y la facultad el tribunal de cambiar la calificación, sino incluso de aplicar penas más graves que la solicitada por el órgano acusador. Sí, claro, eso está claro. Entonces, si observamos estas facultades y estas potestades, lo que sí hay que cuidar cuando se produce esta actuación del tribunal es de que primero se haga la advertencia correctamente y segundo, se le otorgue la oportunidad suficiente a los defensores a los efectos de que vayan preparando justamente su defensa en virtud a estas nuevas calificaciones. ¿Y cuándo se hizo el cambio? Concretamente se tiene constancia luego de la declaración de uno de los testigos presenciales, creo que fue en enero, y de eso consta en el acta donde se hace... Yo recuerdo bien, fue el 26 de enero de este año. Se hizo la advertencia. Y se deja constancia en el acta de la advertencia del tribunal del artículo 400, con relación a las calificaciones. Quiero ir al tema de las mujeres, porque, a ver, entiendo que obviamente ellas son condenadas como cómplices, no como autoras de la comisión del delito, son como cómplices.
¿cómo se prueba la complicidad de estas mujeres? Porque lo que dice en la explicación de la condena, en lo que se leyó la vez pasada, es que estas mujeres estaban allí con sus criaturas como para dar la sensación de tranquilidad, lo cual tenemos que entender que fue una trampa, un cebo para los policías. Es como, ¿cómo se prueba eso? Bueno, justamente también por los mismos testimonios que mencionamos con anterioridad. Todos los policías intervinientes mencionaron que en el lugar, hacia el frente, se encontraban mujeres y niños, incluso se exhibieron imágenes de la detención de una de las chicas, una de las acusadas, en compañía de un pequeño de 3 años que tenía la cara pintada. ¿Y eso qué prueba? Todos mencionan que los niños estaban con las caras pintadas, al igual que las mujeres. Ese hecho es corroborado por los policías. Y al Pero momento, no qué tiene que ver eso, un ratito, voy a seguir con la idea. A ver. Las chicas forman parte de un plan bien estructurado con anterioridad por el señor Rubén Villalba y los líderes del grupo de campesinos. ¿Cómo sabemos eso? Y eso fue probado en el juicio. ¿Pero cómo se por probó? diversos elementos. ¿Cuáles? Por ejemplo, al ingreso de los policías con las patrulleras, a bordo de las patrulleras, se encontraban ubicados Claudio Miguelito. Entonces, eso impedía que ingresen hasta el lugar con las patrulleras. Entonces, los policías ingresaron a pie al lugar. Luego, con posterioridad, por mencionar, en horas de la siesta, se encontraron en las carpas, debajo de los colchones, en los árboles, lo que se conoce con el nombre de Bocañojá o cazabobos, que son armas de fabricación casera, elaboradas con trampas de ratón, y estaban dispuestas como para ser accionadas. Disculpame, Liliana, no entiendo la vinculación de eso con las mujeres. No, yo quiero explicar el plan en general y cuál fue la labor concreta de las mujeres en ese plan. Y dentro de lo que sostuvo el Ministerio Público y dio por acreditado también el Tribunal de Sentencias, que estas mujeres se encontraban en el lugar justamente para lo que mencionabas al principio de tu pregunta, a los efectos de dar un ambiente de confianza para el personal policial que ingresa. Y de distracción. Y de distracción, que ingresa, ve las mujeres y los niños, entonces ingresa de forma confiada hasta el lugar. Luego, antes de producirse el enfrentamiento, Rubén Villalba hace una seña. Eso dijeron los testigos. Eso dijeron también los testigos, y las mujeres y niños desaparecen. Alrededor de 15 segundos después empieza la acción de los campesinos y es muerto el subcomisario Erwin Lovera. Te pregunto, ¿y cómo sabemos nosotros que ellas sabían del plan? Porque ella podía decirle, vos te quedás acá con tu hijo, que le pinten o no, bueno, forma parte, digamos, de todo el ambiente que están viviendo. ¿Cómo sabemos que ellas sabían de lo que iba a pasar? Porque la complicidad supone eso, ¿verdad? Sí. No. Claro, lo que pasa es que concatenando todos estos elementos, por eso interpreto lo que quería señalar la doctora Alcaraz, de todos estos elementos previos que se observaron desde, inclusive antes del ingreso al punto cero de los policías, dan cuenta de un plan. Y finalmente, inclusive los testigos mencionaron ahí, que le ven a Rubén Villalba hacer una seña con el brazo, como bajando el brazo. Entonces interpretaban ellos que, ¿por qué decían ellos que era una santa y seña? Porque inmediatamente al observar esa seña, estas mujeres se retiran del lugar y ahí quedan ellos prácticamente desguarnecidos los policías, porque ellos llegaron desarmados. Hay que recordar que detrás del subcomisario Erwin Lovera estaban los antimotines con escudo y tonfas. ¿Me entendés, Luis? Entonces, esta teoría, pero hay que entender lo siguiente también, Luis. En su conjunto hay que analizar los elementos, todos estos elementos que estamos señalando, y ellos ya tenían conocimiento preciso de que ese día se iba a presentar la fuerza policial para tratar de dar cumplimiento a un allanamiento. Ahora bien, Luis, el tribunal precisamente ayer hacía una lectura de una sentencia bastante clara, a mi gusto por lo menos, de cada uno de estos hechos y cada una de estas conductas, y hacía esa concatenación y esa referencia propiamente. Y el Ministerio Público, desde el punto de vista de la acusación, Luis, y esto es importante mencionar, siempre trata de esbozar su teoría del hecho concatenando con los diversos elementos de prueba. En su conjunto. Estos elementos han sido analizados por el tribunal en base a la sana crítica. Siempre escuchamos este término de la sana crítica.
La sana crítica es la aplicación de la lógica prudencial unida a la ciencia y a la experiencia. En eso consiste propiamente la lógica prudencial. ¿Qué quiere decir eso? Hay que unir todos los elementos y hay que concatenar los hechos con los medios de prueba. Hacer un análisis razonado y para quitar finalmente una conclusión. Creemos que el Ministerio Público logró obtener la convicción del tribunal respecto a lo que sostuvimos en la tesis por esa circunstancia de que se produjo la Bueno, entiendo que esta, obviamente, una construcción ahí, nosotros apenas tenemos un resumen rápido, esto duró un año y eso convenció al tribunal. Se me fue el tiempo solamente para recordar al final, hay cosas que ni le pregunté porque me parece que ni vale la pena. La teoría esta de los francotiradores y las armas de guerra, o que se disparó desde el helicóptero, bueno, eso no es racional. Hablando con cualquier persona que entiende de munición y de disparos de armas de fuego, sabe que no se dispara una escopeta desde un helicóptero, no se dispara una escopeta desde una distancia de un francotirador, no es una escopeta, entonces ni vale la pena discutir ese tipo de cosas. Yo les agradezco muchísimo. No, por favor, Luis, un placer y con gusto. Gracias a vos por el espacio y nosotros celebramos que el día de ayer haya triunfado el Estado de Derecho sobre la fuerza y la violencia. Y también quiero felicitar la labor desplegada por la Policía Nacional, que con alrededor de 1.500 efectivos policiales custodiaron la zona donde se tenía que pronunciar el tribunal y no hubo acto de violencia alguno. Bueno, tema complejo, hay que leer, hay que interesarse, hay que informarse bien antes de asumir posición. Yo le quiero agradecer a la gente de Mecal Muebles, las mejores sillas las van a encontrar en Mecal Muebles, que nos ponen todo el mobiliario, por supuesto. Agradecerles nuevamente a los dos integrantes del Ministerio Público. Analicen y tomen una posición, si van a asumir una posición, que sea racional. En estas cuestiones es donde vamos nosotros construyendo o fracasando en el intento de tener un Estado de Derecho. Gracias y buenas noches. Políticamente Incorrecto fue presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país.